Grupo Cero Televisión. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, clase abierta del seminario Sigmund Freud de los viernes de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis, Grupo Cero. Bienvenidos a todos los presentes y los que nos acompañan online y también a todos aquellos que vais a ver más tarde la clase en diferido. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso clínico de los más clásicos y famosos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que se llama Historia de una neurosis infantil, el caso del hombre de los lobos. Un caso precioso y como lo expone Sigmund Freud con su manera característica y con esa escritura maravillosa que nos apasiona, nos embauca, nos va introduciendo la historia del paciente, y no solo del paciente, sino también del funcionamiento del aparato psíquico humano y del funcionamiento del psicoanálisis como procedimiento terapéutico. Aunque ya sabemos que el psicoanálisis es mucho más que una terapia, que un tratamiento, pero también tiene esa aplicación, ¿no? Entonces no va a exponer el historial completo porque es un caso de años. Es un psicoanálisis que va a llevar años, pero va a hacer una reconstrucción del caso para ir mostrándonos tanto la teoría, la colación del caso, como el procedimiento que sigue el psicoanálisis. Va a hacer una exposición tanto, digamos, de la historia clínica por una parte, y a la par nos va a ir dando enseñanzas, conocimientos psicoanalíticos muy importantes para nosotros. Bueno, el paciente es un hombre joven que llega a la consulta de Freud. Había enfermado a los 18 años, tenía 23 cuando llega al tratamiento por primera vez y estaba totalmente incapacitado para la vida. Antes de su enfermedad, su adolescencia había sido relativamente normal, dice. Pero cuando Freud empieza a escuchar al paciente, a investigar su historia, aparece que en la infancia de este paciente estuvo dominada por una grave neurosis. Una grave neurosis que se inició antes de los 4 años como una zoofobia, una fobia a un animal, que ahora veremos cuál es, o a varios animales, que después se va a transformar en una neurosis obsesiva de contenido religioso, ¿vale? Que se va a prolongar desde los 4 años y medio hasta los 10 años. Entonces, más o menos, la parte que vamos a estudiar hoy del caso en esta clase, nos vamos a centrar en la primera parte de la enfermedad, que va a acontecer. La enfermedad se produce como en distintas etapas. También el tratamiento va a tener diferentes etapas, porque el paciente, como digo, inicia el tratamiento a los 23 años con el doctor Sigmund Freud, en febrero de 1910 hasta julio de 1914, hasta 4 años. Ahí interrumpe. Hay un segundo tratamiento de noviembre de 1919 a febrero de 1920, o sea, 5 años después del primer tratamiento. Y un tercer tratamiento que ya va a ser derivado con otra doctora, con una discípula de Freud, la doctora Ruth McBrunswick, de octubre de 1926 a febrero de 1927. Claro, es un proceso psicoanalítico con distintas etapas, digamos, o tratamientos. Y gracias a ese proceso vamos a descubrir, o Freud puede hacer una reconstrucción de qué ha pasado en la vida psíquica de este paciente. Cómo ha sido que ha llegado este paciente a esta situación actual,
con la que llega al tratamiento, y después del tratamiento vamos a tener también datos que van a afectar esa reconstrucción del caso, ¿no? Y en esa reconstrucción del caso vemos que la primera parte de la enfermedad del paciente estuvo estructurada más o menos así. De los 0 años a los 3 años y 3 meses era un niño dócil, normal, muy majo, muy mono, muy bonito, ¿no? Ahí pasa algo que vamos a ver ahora a continuación, y es una escena de seducción con el niño a los 3 años y 3 meses que hace que de esa edad hasta los 4 años va a aparecer una alteración del carácter del niño. Empieza a aparecer un comportamiento irritable, colérico, muy enfadón, con todo. El niño cambia su carácter así sorprendentemente, ¿no? Y en esta fase es cuando se va a producir un sueño que va a ser muy importante, porque es un sueño de angustia, el primer sueño de angustia del niño, que va a dar comienzo a una zoofobia, una fobia, como hemos dicho, que se va a prolongar hasta los 4 años y medio. A partir de ese momento van a aparecer otras influencias en la vida del niño. En concreto empiezan a hablarle de la Biblia, de la religión, y también se produce una transformación de la estructura y va a pasar a expresarse como una neurosis obsesiva de carácter religioso, que se manifiesta de los 4 años y medio hasta los 10 años. ¿Vale? Bueno, pero como digo, esto es una reconstrucción que se hace cuando estudiamos todo el caso. Freud ya tiene todos los datos y hace esta nueva forma de aproximarnos al material. Pero dicho esto, vamos a seguir presentando al hombre de los lobos, a nuestro paciente. Entonces llega a la consulta este paciente, que es un paciente adulto. Es un paciente de 23 años y que está enfermo. Y Freud lo primero que va a pensar es que esta enfermedad adulta es un estado residual de una neurosis obsesiva infantil mal resuelta, ¿no? El paciente venía con un diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva, que en realidad no se ajusta tanto a la posición psíquica con la que viene el paciente, sino más bien al padre. Después el paciente nos va a hablar de su padre, y parece que es su padre el que padecía una locura maníaco-depresiva. Entonces, esto lo digo porque la neurosis infantil que vamos a analizar, que vamos a estudiar, no es que sea un niño que la vamos a ver en un niño, es en un adulto, ¿no? Es decir, vamos a estudiar la neurosis infantil de ese adulto 15 años después de que se haya producido. Esto tiene ciertas ventajas y ciertos límites para nuestro modo de trabajo. Dice Freud, analizar a un niño directamente es algo más puro, pero tenemos menos material simbólico en el niño que en un adulto. Entonces, analizar al adulto va a ser más rico en ese sentido, pero también está deformado, el material que nos aporta ya está deformado por las retrospectivamente, digamos, desde la actualidad. Aún así, estas neurosis infantiles tienen un valor teórico extraordinario porque nos permiten comprender las neurosis adultas desde su raíz, ¿no? Sin el recubrimiento cultural posterior, porque también en este momento, en esta época, se decía que las neurosis adultas eran por la influencia cultural, ¿no? Y se evitaba hablar de toda la cuestión reprimida, de todo lo infantil reprimido, ¿no? Y entonces dice Freud que estudiarlo desde aquí, en realidad siempre es así, en el tiempo del psicoanálisis, porque nosotros cuando llega un paciente es desde ahora, desde los síntomas que presenta ahora, desde lo que nos dice el paciente ahora, que vamos a ir reconstruyendo qué fue que le pasó para llegar al diván, ¿no? Para llegar a esa situación y poder transformarlo, pero siempre desde ahora. Ese es el nuevo tiempo que trae el psicoanálisis. En la no es que el pasado determine
como es ahora y lo vamos a reconstruir desde ahora. Bien. Otro rasgo fundamental del caso es, como hemos dicho, la gravedad, por una parte, y la duración del tratamiento. Freud aquí es clarísimo, dice, los análisis rápidos enseñan muy poco. Solamente esos análisis largos, difíciles, donde aparecen las resistencias del paciente también frente al análisis, porque no es un camino de rosas, ¿no? Nos pone un ejemplo y dice, es un camino que en una época de paz se haría en una hora, en una época de guerra a lo mejor tarda un mes en ir desde una ciudad a otra, que en un momento pacífico y tranquilo en una hora llegas. Eso mismo pasa cuando estudiamos lo psíquico, porque hay fuerzas que están enfrentadas, encontradas. Entonces no es que todo esté a favor del tratamiento y a favor de la curación. También nos vamos a encontrar fuerzas que se resisten, que tienden a quedarse en la misma posición, a no movilizarse, a no transformarse. Entonces eso hace que los tratamientos largos, es decir, cuando el paciente permanece en tratamiento y se sigue analizando durante años, nos permiten ver todo ese juego de fuerzas, cómo se produce ese conflicto en el sujeto. Bien, y este es uno de esos casos. Un caso, ¿no? Dice que durante los primeros años apenas hay cambios y tanto es así que hay un momento donde le va a tener que plantear al paciente un límite de tiempo para que empiece a movilizarse, ¿no? Para estar con él, como decíamos antes, ¿no? Para hacer algo con él, para que le pusiera en movimiento, que le hiciera cambiar. El analista, dice Freud, debe aprender a ser tan ajeno al tiempo como lo es lo inconsciente, renunciando a los efectos terapéuticos inmediatos. Bueno, entonces el paciente al principio se mantiene como muy dócil al tratamiento. Comprendía intelectualmente, pero no se implicaba. Su inteligencia estaba secuestrada por las fuerzas pulsionales. Temía profundamente una vida independiente y responsable y se refugiaba en su enfermedad. Entonces, Freud espera que la transferencia se haya consolidado, es decir, esa relación médico-paciente, haya una relación de confianza, el paciente le cuente sus cosas, y ahí va a tomar esa decisión de fijar un plazo para finalizar el tratamiento. Porque no hablaba. Porque hablaba, pero no se implicaba, lo entendía, todo decía que sí, era muy dócil. Claro. Y entonces, cuando hace eso, empiezan a ceder las resistencias en el paciente y aparece en poco tiempo todo el material que permitió comprender esa neurosis infantil. Vale. Bueno, también dice que algunos resultados del caso eran tan singulares que dudó en publicarlos. Pero el paciente decía que no encontraba nada inverosímil en sus recuerdos, que no entendía por qué Freud dudaba de eso, ¿no? Y bueno, y Freud dice, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía suele admitir, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener en cuenta esto que nos dice el paciente, que son verosímiles los datos. Bueno, ¿cuál es el ambiente en el que se ha criado este paciente, de su historia, la historia clínica? Bueno, Freud no lo va a exponer ni como una historia cronológicamente ordenada, ni tampoco como la mera historia del tratamiento, sino que va a ir combinando las dos cosas. Por una parte hace una exposición cronológica y la va combinando con los resultados que va teniendo en el tratamiento. Porque en cualquier caso dice, yo no trato de convencer a mis adversarios, o sea, lo que vamos a decir hoy aquí es totalmente sorprendente para una persona que no haya escuchado nunca nada de psicoanálisis y no sepa de qué va, ¿no? Pueden llegar a impactar mucho. Y más a los adversarios del psicoanálisis, van a encontrar cualquier motivo para
pero dice que ese no es mi objetivo, convencer a mis adversarios, sino aportar datos a quienes ya trabajan clínicamente en el campo del psicoanálisis y con este tipo de pacientes. Bueno, este paciente entonces pertenecía a una familia donde sus padres se habían casado muy jóvenes y que habían sido felices hasta que empieza a aparecer la enfermedad en la familia. La madre padecía una afección abdominal crónica y el padre sufría graves accesos depresivos que le obligaban a ausentarse del hogar. El niño de la enfermedad del padre al principio prácticamente no se da cuenta, pero sí de la fragilidad de su madre. Está muy alerta siempre con la madre. Y de hecho, en la infancia ya oye una frase de la madre que se está quejando al médico y muchos años después esa frase en el tratamiento la va a traer el paciente tomando literalmente, diciendo literalmente aquellas frases, aquellas palabras que había escuchado en la madre. ¿No? Con esta frase, así no puedo vivir, ¿no? Así no puede ser. No. Así no se puede vivir. Así no se puede vivir, ¿no? Bien, el paciente tiene una hermana 2 años mayor, que es precoz, inteligente y perversa, que va a desempeñar un papel decisivo en la vida de él. El niño va a estar mucho tiempo al cuidado de una niñera, que es una mujer anciana del pueblo, poco instruida, que tenía una ternura absoluta por el niño, porque para ella era como un sustitutivo de un hijo que ella había perdido, le quería mucho, le consentía mucho. Y la familia va a alternar su vida entre la casa y una finca que tienen, van unas temporadas en un lado, otras temporadas en otro, con parientes, y en verano los padres solían ausentarse. El niño, el paciente habla de un recuerdo encubridor en el que se ve marchar a sus padres en un carruaje mientras él se queda tranquilo junto a su chacha. Bueno, al verano siguiente los padres dejaron al niño con su hermana al cuidado de una institutriz inglesa que habían contratado. Y cuando vuelven ese verano del viaje es cuando encuentran al niño totalmente transformado. O sea, que estaríamos en esos 3 años y 3 meses que hemos dicho que hubo una alteración del carácter del niño. Había pasado de ser un niño dócil y apacible a ser un niño irritable, colérico, violento, excesivamente susceptible. Lo primero que piensan, la madre dice, es la institutriz. Algo ha pasado con la institutriz, que era una mujer muy arbitraria y además aficionada a la bebida. La abuela, sin embargo, dice no. Eso es, sí, es con la institutriz, pero es porque la institutriz ha humillado a la chacha a la que tanto quiere el niño. Tienen conflictos entre ellas y entonces ahí despiden a la institutriz, pero ya el niño ya ha visto alterado su carácter. El propio paciente recordaba que su primer acceso de cólera lo tuvo en Nochebuena, porque su cumpleaños era el mismo día, era el día de Nochebuena. Entonces él esperaba encontrar dobles regalos. Y como no encontró dobles regalos, pues ahí tuvo esa primera rabieta fuerte. Desde entonces se mostraba exigente, irritable y especialmente cruel con la chacha. Esta etapa aparece su memoria mezclada con una serie de fenómenos morbosos que no logra ordenar cronológicamente, ¿no? Empieza a hablar, en esta etapa aparecen recuerdos de intensos miedos, terrores animales, crueldad con insectos, asco, fascinación y temor, ¿no? Alternados constantemente toda esa serie de... O sea, le van apareciendo recuerdos de escenas que se caracterizan por estos sentimientos. Tenía un terror especial a un lobo que estaba representado en un cuento, en un libro de estampas, un lobo que estaba de pie, así con las manitas así, ¿no? Y entonces la hermana, que era muy perversilla, pues usaba la estampa para darle miedo todo el tiempo al niño. Pero no solamente temía al lobo, también temía en esa etapa a las mariposas, a los escarabajos, a las orugas, a los caballos, aunque por otra parte se tenía miedo, pero por otra parte
tenía momentos donde cogía un escarabajo y lo mataba, ¿no? O tenía fantasías de hacer algo a los animales, ¿no? E imaginaba que él mismo los golpeaba. Ahí vemos una ambivalencia entre miedo y crueldad, y goce con la crueldad, que no logra precisar cuándo ha sido en el tiempo. Él va hablando, como en un psicoanálisis, uno habla libremente y va hablando. Hay un momento que dice esto. Pero Freud considera que todo esto pertenece a un mismo periodo patológico. A estos fenómenos se añadieron claros síntomas de neurosis obsesiva. Durante un largo tiempo fue extraordinariamente piadoso. Rezaba largamente antes de dormir. Se santiguaba repetidamente y recorría su cuarto besando todas las imágenes religiosas. Este un ceremonial que tenía que hacer todas las noches. Pero junto a ese ceremonial también aparecían pensamientos blasfemos automáticos, porque dice que era como si fueran inspirados por el demonio. A la vez que era tan piadoso y rezaba y besaba las estampitas, después aparecían palabras obscenas asociadas a la idea de Dios. Obsesiones vinculadas a la Trinidad. Veía 3 montones de estiércol y decía, mira, la Trinidad. Y también desarrolló rituales respiratorios para conjurar la desgracia. Veía a un mendigo y respiraba de cierta manera para que no le pasara lo mismo que al mendigo, ¿no? O con inválidos o con ancianos también le pasaba eso. Bueno, entonces ya Freud dice, esto debe ser ya una fase más avanzada de la neurosis obsesiva, posterior a los miedos y crueldades con los animales. O sea, primero apareció una fase sádica con los animales y después eso tornó a una fase entre piadosa y sádica, ¿no? Caracterizada por esa ambivalencia. En los años siguientes se produjo una profunda transformación de la relación con el padre. Al comienzo de la infancia había existido entre ambos un vínculo extremadamente cariñoso. Amaba a su padre. El niño lo admiraba. Quería ser un señor como su padre en un primer momento. Incluso se sentía especialmente unido a él, ¿no? Cuando la chacha le decía que tu hermano es solo de tu madre y tú eres solo de tu padre. ¡Wow! Eso le encantaba porque admiraba a su padre. Pero al final de la infancia esa relación con su padre se va a deteriorar totalmente. ¿Por qué? Pues porque su padre mostraba una cierta predilección, una gran predilección por su hermana. Y entonces el niño quedó dominado por un sentimiento de hostilidad hacia la hermana, de celos, pero también de miedo hacia el padre. O sea, al principio era un gran amor por el padre y al final ya va a estar esa relación de miedo con el padre. Hacia los 8 años todos los fenómenos patológicos fueron desapareciendo de forma paulatina, no bruscamente. El propio paciente atribuye esta mejoría a la influencia de sus maestros y los tutores que reemplazaron a la servidumbre femenina, ¿no? Él estaba en una posición pasiva y ahora los maestros le empiezan a enseñar nuevas cosas que dice que le hicieron salir de esa situación de terror con respecto al padre y sintomática que tenía. Pero Freud subraya que queda abierto el gran problema del caso. ¿De dónde provino esa súbita alteración del carácter? ¿Qué significación tuvieron la fobia y la perversidad? ¿Cómo surgió la religiosidad obsesiva? ¿Y qué relación interna enlaza a todos esos fenómenos? ¿Cómo se fue produciendo esas transformaciones que también nos muestran cómo es el aparato psíquico? Que el aparato psíquico no es una cosa inmóvil y fija y ya está, y que no cambie, sino que se van produciendo transformaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de un niño que se está constituyendo su psiquismo. Los casos patológicos siempre nos van mostrando cuestiones exageradas
pero de esa constitución psíquica que es normal y que se produce en todos nosotros. Bueno, recordemos entonces que estamos en una neurosis de un adulto de 23 años que ha llegado a la consulta y que lleva desde los 18 enfermo, que es algo reciente, ¿no? Y que es ahí que estamos viendo que hubo una neurosis infantil. Entonces, cuando Freud va estudiando sobre los primeros indicios de la enfermedad del paciente, lo primero que piensa es en la institutriz inglesa. Mira, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo ese cambio de carácter en el niño? Pero aquí va a aportar el paciente dos recuerdos, va a asociar dos recuerdos que en principio parecen insignificantes, pero claro, que tienen una resonancia inconsciente muy fuerte, porque uno de ellos dice, iba con la institutriz va caminando delante de los dos niños y se vuelve y les dice como de broma, mirad mi colita, ¿no? Ese es el recuerdo que le viene a la cabeza. Y le viene otro recuerdo, y es que mientras viajan en el coche, viene el viento y le quita el sombrero a la institutriz. Y los dos hermanos se parten de risa. Bueno, estos recuerdos obviamente están aludiendo al complejo de castración, ¿no? Además el sombrero simbólicamente en el simbolismo de los sueños, Freud nos habla como el sombrero además tiene esa traducción, digamos, al sueño, ¿no? Como el genital masculino. Entonces cuando viene el viento, le quita el sombrero y también ese recuerdo de la institutriz diciendo mira mi colita, está aludiendo al complejo de castración. Y eso le permite a Freud formular la primera hipótesis, que una posible amenaza procedente de la institutriz hubiera intervenido en esa génesis de la conducta posterior del niño. Bueno, eso es una primera hipótesis que además dice, ¿esto hay que decírselo al paciente? ¿No hay que decírselo al paciente? Pues dice, no le hace ningún daño al paciente comunicarle este tipo de interpretaciones, construcciones. Incluso aunque sean erróneas, no perjudican el análisis, siempre que se presenten como tentativas de aproximación a la verdad, no una verdad absoluta, sino, le digo que piense sobre ello, que se le ocurre. Entonces, tras comunicar esta hipótesis al paciente, el paciente no recuerda, trae varios sueños al análisis, que no se logran analizar por completo, pero que giran siempre alrededor de un mismo núcleo. Los sueños tienen que ver con escenas de agresión del niño contra la hermana o contra la institutriz, seguidas de severos castigos. En todos ellos parecía que había un mismo material bajo formas distintas, que se estaba elaborando el mismo material, como si hubiera querido, después del baño, desnudar a su hermana, quitarle las envolturas o los velos o algo semejante. Claro, pronto, dice Freud, nos dimos cuenta que no eran recuerdos verdaderos sino que eran fantasías elaboradas retrospectivamente, probablemente durante la pubertad, que ahora regresaban bajo un disfraz onírico. El verdadero núcleo del conflicto se va a revelar cuando el paciente súbitamente recuerda con inesperada claridad un hecho de su primera infancia. ¿Veis cómo cuando estamos en el proceso analítico va apareciendo el material porque ya se va trabajando en análisis. Eso que estaba reprimido, escondido, que estaba haciendo síntomas, empieza a hablar, ¿no? Por boca del paciente. Bueno, entonces este recuerdo es que siendo todavía muy pequeño, en la primera finca, había sido seducido por su hermana. Al principio aparece de forma fragmentaria el recuerdo, ¿no? Empiezan a venirle recuerdos de juegos en el retrete, en los que la hermana le invitaba a mostrarse el cuerpo, y poco después aparece la escena esencial con todos los detalles. Ocurre una primavera donde los padres no estaban en la casa, los niños estaban jugando en una habitación contigua a la de la madre y la hermana le toca el miembro
y le empieza a manipular el miembro. Y le dice, no pasa nada, no te preocupes, si la chacha siempre hace esto. Yo no he visto que lo hace con el jardinero, a veces le cuelga así con los pies para abajo y le hace esas cosas, ¿no? Eso es lo que trae el paciente, ese recuerdo. Pero claro, este recuerdo ya le permite, nos permite dar sentido a las fantasías que había traído antes, o sea, lo que habíamos deducido que eran fantasías, que no eran hechos reales. Aquellas fantasías, entonces, su función era borrar de la memoria del sujeto una vivencia que más tarde se volvió incompatible con su amor propio masculino. ¿Vale? O sea, eran fantasías que se habían reconstruido a posteriori en la adolescencia, pero para tapar aquel recuerdo. Recuerdo, claro, que decíamos, es incompatible con su masculinidad, con su virilidad, que la hermana le toquetease, abusase de él. Claro, pero ¿qué pasa? En las fantasías que habían sido reconstruidas a posteriori, ya no era él el sujeto pasivo, seducido, sino que él era el agresor que intentaba ver desnuda a su hermana, siendo rechazado y castigado. Entonces, quedaba sustituida la verdad histórica, que él había sido seducido por la hermana, por el deseo contrario, donde él intenta desnudar a su hermana. Bueno, dice Freud, esto no es nada extraño, esto es algo normal en nuestro aparato psíquico, que pasa muy frecuentemente, y no solo en el aparato psíquico, sino que en las naciones, por ejemplo, las leyendas que construyen muchas veces son para encubrir la mezquindad de sus orígenes. Bueno, entonces así ya queda claro que la institutriz no es que no tuvo una participación directa en la seducción, sino que fue la hermana. Las escenas con la hermana se habían desarrollado en la primavera, inmediatamente anterior al verano, en que los niños quedan bajo el cuidado de la inglesa, o sea, ha sido previa a que llegara la institutriz inglesa. Entonces, dice, la hostilidad del niño contra la institutriz se originó en realidad por otro camino, porque al insultar a la niñera llamándola bruja, la institutriz quedó simbólicamente equiparada a la hermana. O sea, hay una transferencia del odio a la hermana hacia la institutriz. ¿No? Y por ahí nace la hostilidad a la institutriz. De hecho, claro, la hermana, o sea, la institutriz llama bruja a la chacha, pero la hermana también le había hablado mal de la chacha. Le había dicho que la chacha hacía eso con otros hombres. Entonces ahí está el punto, digamos, de unión, ¿no? De donde condensa a las dos. Bueno. Entonces, porque como nos dice que gracias a esto el niño puede volcar contra la inglesa la hostilidad inconsciente dirigida contra la hermana. Entonces va a interrumpir aquí la historia del paciente por un momento para hablarnos de la hermana, porque la hermana va a tener un papel muy importante en la neurosis, en la formación de la neurosis, ¿no? La hermana le lleva 2 años y siempre fue más adelantada que él intelectualmente hablando. Fue muy indomable en su infancia, con rasgos marcadamente masculinos, era brillante intelectualmente, destacaba por su aguda penetración y por su clara visión de la realidad. Estaba muy inclinada en sus estudios a las ciencias naturales, aunque también escribía poesía y el padre decía que eran excelentes las poesías de la hija, ¿no? Y además ella solía burlarse de todos los pretendientes porque ella era más inteligente y más lista que todos. Pero cuando cumple 20 años, la hermana empieza a mostrar signos de una profunda depresión. Empieza a quejarse de que no es suficientemente guapa, se va retirando progresivamente de la vida social y realiza un viaje con una amiga de la familia y tras ese viaje empieza a contar cosas rarísimas de lo que ha pasado el viaje, que nadie se las cree, como que esa amiga le ha maltratado durante el viaje, pero dice que la ha maltratado y sin embargo sigue con la amiga quedando con ella todos los días, muy afectivamente unida a ella. Bueno,
Después se va a un nuevo viaje y en ese viaje se envenena y muere la hermana. Freud dice que pudiera ser una demencia precoz, que estuviera aconteciéndole. Bueno, también habla de que hay varios familiares que también habían padecido graves enfermedades psíquicas, ¿no? Que una cosa también. En la familia había varios casos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la infancia de pacientes la hermana va a tener un lugar de rivalidad, va a ser su rival. Es una competidora peligrosa por el cariño de los padres, especialmente por el del padre, porque el padre admiraba mucho la inteligencia de la hermana, y esa superioridad, exhibida sin piedad, lo aplasta a él, ¿no? Mientras que él estaba limitado por los rasgos obsesivos, por sus síntomas, ¿no? El padre lo valoraba, pues, bueno, tibiamente. Sin embargo, hacia los 14 años, ambos hermanos empezaron a llevarse mejor, gracias a una actitud común de oposición a los padres. Cuando están en esta época, en plena pubertad, va a pasar que el hombre de los lobos, en este caso un adolescente, intenta un acercamiento sexual con su hermana. Y su hermana lo rechaza con firmeza. Entonces, ¿qué hace ahí? Va a hacer un nuevo giro y va a sustituir el objeto, totalmente dolido con el rechazo de la hermana, va a dirigir hacia la chacha ahora su demanda amorosa, que además se llamaba igual que la hermana, la chacha, tenía el mismo nombre, punto de coincidencia, ¿no? Este episodio va a marcar un punto decisivo en su elección heterosexual de objeto. Perdón, no es la chacha, sino es una criada, es otra criada de la casa que se llamaba como la hermana. Pero va a ser muy importante porque a partir de ahí se va a enamorar siempre de criadas, siempre de mujeres que sean intelectualmente inferiores a él. Freud dice que todas eran sustitutas rebajadas de la hermana inalcanzable. Una forma de neutralizar la superioridad intelectual que había sufrido como una herida narcisista infantil. Bueno, aquí también aparece un punto porque menciona a Adler, ¿no? Porque Adler habla como el instinto de poderío, de dominio, y dice Freud, no es de poderío y rebajamiento, ¿no? Sino que todo eso son racionalizaciones secundarias que hacemos. Es una cuestión edípica, es una cuestión de elección de objeto. Bueno, otro dato llamativo es la reacción del paciente cuando muere su hermana. Dice que no sintió dolor. Más bien se alegró de la muerte de la hermana porque así dice que era ahora el único heredero, ¿no? Y habló del duelo, pero que era un duelo en apariencia, ¿no? Porque decía que no le había dolido. Pero a Freud esto le sorprendía, que no le doliera una persona tan importante en su vida, ¿no? Entonces él siguió escuchando y encontró un hecho que ocurrió meses después, donde el paciente cuenta que ha viajado a una ciudad, que es la ciudad donde había muerto la hermana, y que fue al cementerio a buscar la tumba de un poeta, ¿no? Que era su poeta ideal, el que más le gustaba, y que cuando llegó allí lloró, se puso a llorar amargamente, ¿no? Pushkin, ese poeta. Entonces, claro, más tarde comprende que su padre solía comparar los poemas de la hermana con los de ese poeta. Entonces, claro, cuando llora en la tumba de Pushkin, en realidad lo que está haciendo es llorar la muerte de la hermana, ¿no? Desplazando ese afecto de la hermana, que era su ideal en principio, a Pushkin, que ahora es su poeta. Además comete un lapsus, porque dice repetidamente que su hermana se pegó un tiro, cuando la hermana se había envenenado. Pero el que se pegó el tiro fue Pushkin.
Bueno, retrocedemos a la primera infancia. La hermana inició la sexualidad del niño cuando él tenía 3 años y 3 meses. Entonces, ante esa seducción, el niño reacciona con rechazo, pero este rechazo iba dirigido a la hermana, no al acto sexual. La hermana vivida como rival, no era aceptable como objeto, de modo que buscó un sustituto, la chacha. Ahí comienza a mostrarle el pene a la chacha, intentando seducirle. Pero la chacha, cuando le ve, le dice que eso no se hace y además, digamos que aplica la amenaza de castración, porque le dice, mira, a los niños que hacen eso se les queda luego una herida ahí. Se les cae y se les queda una herida. Y esto va a tener unos efectos muy profundos en el niño. Primero porque es una gran decepción amorosa que su chacha, que le había dado todo hasta ese momento, le diga eso. Rencor también aparece hacia la chacha. Y sobre todo aparece una inhibición de la sexualidad genital, que le lleva al niño a una regresión hacia una organización sádico-anal. Desde entonces ahí aparece, el niño se vuelve irritable, cruel, perverso, empieza a maltratar a los animales, a atormentar a la chacha. Y ese sadismo activo en la realidad convivía con fantasías de signo contrario, ¿no? Escenas donde unos niños, que era él mismo, representado como el heredero del trono, eran golpeados sobre todo en el pene. Entonces dice Freud, el sadismo ahora ha girado a masoquismo, motivado por la culpa ligada al onanismo. Y aquí aparece de nuevo la ambivalencia característica del paciente. Tendencias opuestas que coexisten sin anularse, dando lugar a oscilaciones constantes de la libido. Bueno, tras la caída amorosa de la chacha, el niño elige un nuevo objeto, el padre, que hasta este momento, bueno, pues no lo amaba, ¿no? Y sigue amándolo, lo elige como objeto amoroso. Se apoya en una identificación primaria previa, es decir, el padre como ideal, y en la orientación pasiva que le había impuesto la seducción de la hermana. Entonces pasa de la hermana a la chacha, y de la chacha al padre, y de lo femenino pasivo a lo masculino. Masculino pasivo también con el padre. Cuando el padre regresa, los accesos de cólera del niño, antes de tinte sádico, adquieren un fin masoquista. Busca ser castigado. Recuerda un episodio donde, cuando viene el padre, el niño empieza a gritar todavía más fuerte, intentando provocar que el padre le golpee. Pero como es un signo de amor, ¿no? Gritarle para que le golpee, porque en ese momento está en posición pasiva con respecto al padre y en posición masoquista. Entonces busca el golpe del padre, ese es el amor. Pero el padre no le alivia la culpa, no le pega, ¿no? Bueno. Y finalmente van a aparecer toda una serie de síntomas de angustia, la zofobia que decíamos, una fobia, un miedo, que va a aparecer justo con un sueño de angustia. Es decir, antes del sueño veníamos de esa etapa de niño cruel, perverso, después del sueño pasamos a una etapa propiamente neurótica, donde se produce esta neurosis obsesiva de carácter religioso. Se produce la zofobia. La neurosis obsesiva vendrá después. Pero la infancia va a quedar dividida en dos fases. En una primera, marcada por la seducción, la regresión sádico-anal, la ambivalencia y la elección del padre como objeto, y una segunda, posterior al sueño, dominada por la angustia y el surgimiento de la neurosis. Bueno, vamos a ver el sueño, en qué consiste. Es el famoso sueño de los lobos, del hombre de los lobos, ¿no? Que Freud va a relacionar con una escena primordial, es decir, con la escena del coito entre los padres.
El paciente recuerda un sueño de su primera infancia, 3-4 años. Dice, soñé que era de noche y estaba acostado en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana a través de la cual se veía una hilera de viejos nogales. Sé que cuando tuve este sueño era una noche de invierno. De pronto se abre sola la ventana y veo con gran sobresalto que en las ramas del grueso nogal que se alza ante la ventana hay encaramados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7, dice, totalmente blancos, y parecían más bien zorros o perros de ganado, pues tenían grandes colas como los zorros y enderezaban las orejas como los perros cuando vetean algo. Presa de horrible miedo, sin duda, de ser comido por los lobos, empecé a gritar y desperté. Mi niñera acudió para ver lo que me pasaba y tardé largo rato en convencerme de que solo había sido un sueño. Tan clara y precisamente había visto abrirse la ventana y a los lobos posados en el árbol. Por fin me tranquilicé, sintiéndome como salvado de un peligro y volví a dormirme. El relato del sueño, el sueño manifiesto. Entonces, lo único de movimiento que se ve en el sueño es abrirse las ventanas, porque después los lobos están completamente inmóviles, quietos en las ramas de los árboles, ¿no? A derecha e izquierda del tronco del árbol, mirándole fijamente en su sueño, ¿no? A él. Entonces dice, parecía que toda la atención estuviera fija en mí. Y ese, dice, fue mi primer sueño de angustia. A partir de entonces tuve siempre miedo de ver algo terrible en sueños. O sea, hay una cosa con la visión, ¿no? Escópica, muy presente, con la pulsión escópica, con el mirar, con el ser visto, la inmovilidad. El paciente va a dibujar, este es el dibujo que hace del árbol con los lobos, ¿vale? Soñado. Y empieza a asociar libremente sobre el sueño. Y él conecta el sueño con una estampa de un libro de cuentos que hemos mencionado antes que le daba mucho miedo. Un lobo erguido sobre 2 patas, con garras y orejas en alto, que su hermana le ponía delante para asustarlo. Él dice que cree que es de Caperucita Roja, pero Freud le dice que si no será, más bien le suena al lobo y las 7 cabritas más. ¿Dónde aparece? ¿Por qué? Porque aparece el número 7 en el sueño, dice, eran 6 o 7 lobos, ¿no? Esto le resuena a Freud más al cuento de las cabritillas. Y también por el color blanco, porque en el cuento una de las cabritillas o el lobo se pinta la pata de color blanco para engañar ¿no? Además, en ese cuento está la escena del lobo dormido bajo un árbol. Porque después de comerse las cabritillas se tumba a dormir debajo del árbol y aquí aparece un árbol también. Entonces, ambos relatos, la Caperucita y las cabritas, tienen en común, además, que el lobo devora a alguien y luego es abierto para sacarlo, ¿no? Y además, la muerte final de la fiera. También eso nos lleva a otro par, ¿no? Que sería comer, pero también ser comido, ser destruido. Otro material se aporta ahora a la asociación libre. Un cuento contado por el abuelo sobre un sastre que golpea a un lobo. Le arranca la cola y luego se salva subiendo a un árbol mientras los lobos intentan alcanzarlo formando una torre. O sea, el sastre viene un lobo a atacarlo, le corta el rabo al lobo, el lobito rabón, ¿no? Y después el lobo va a vengarse del sastre y dice, pues venga, me pongo yo abajo, subiros todos encima de mí, porque el sastre se subió a un árbol, y entonces así podemos alcanzarle. Pero cuando están así, el sastre dice, el lobo rabón, ahí viene el lobo rabón, se asusta se mueve y se caen todos, ¿no? Ese es el cuento. Y el paciente trae el recuerdo de ese cuento, lo asocia con el sueño. Aquí aparece con claridad el motivo de la castración, la cola cortada del lobo, y el árbol como lugar de refugio, ambos presentes en el sueño. Los lobos están subidos en el árbol y en compensación además en el sueño tienen grandes colas de zorro.
para compensar la castración. Freud subraya que el sueño está ligado a una zoofobia infantil. El sueño tenía miedo al lobo, animal que en realidad no conocía. La única forma de conocimiento que tenía del lobo era a través de la estampa del cuento. Para Freud nos va a explicar cómo el lobo va a ser el primer sustituto del padre. En realidad está sustituyendo al padre. El temor al padre se ha desplazado al temor al lobo. Entonces, el motivo central de la neurosis del paciente es el miedo al padre, con una actitud ambivalente hacia el padre, amor y odio, porque lo ama, pero también lo teme. Y después eso se va a ir transfiriendo también a otros subrogados del padre. Un profesor que se llamaba de apellido Lobo también, otro que era para él como un león, ¿no? Y empieza a temer también a otros profesores. Y también en la relación analítica, esto se va a ver, cuando el paciente mira tiempo a Freud para atrás de reojo, está tumbado en el diván y va mirando y Freud se da cuenta que no es a él, sino que es un reloj, que tiene ahí un reloj de pared, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el cuento de las cabritas y el lobo, una de las cabritas se salva porque se esconde, ¿no? Un reloj. ¿No? Dice, ese comportamiento del paciente en la transferencia analítica es como si dijese, ¿me vas a comer? Tengo que esconderme, ¿no? Cuando está mirando al analista lo podríamos traducir así. Bueno, el análisis del sueño es largo, progresivo, y el paciente, y lo que podemos destacar son 3 cosas que el paciente mismo ha destacado. La inmovilidad de los lobos, la mirada fija dirigida a él, y la sensación de realidad. Cuando despertó, él pensaba que eso había pasado realmente, no podía diferenciar si había sido un sueño, tenía esa sensación. Esta sensación es la que le hace precisamente pensar a Freud que detrás de ese sueño hay una escena realmente vivida, pero olvidada. Una escena que debió producirse antes de soñar este sueño. Y vemos también cómo en el sueño Freud va a interpretar que ha habido varias inversiones, varios elementos que se han invertido, ¿no? Por ejemplo, dicen, en el sueño son los lobos lo que miran. En la escena real olvidada debe haber sido el niño el que miraba, el que veía algo. No debe ser mirado, sino que miraba a él. No habría inmovilidad en esa escena olvidada, sino que habría sido una escena muy movida. Eso que él contemplaba, había movimiento. Y además, el paciente interpreta también eso de que la ventana que se abre sola, ¿no? De repente se abren las hojas de la ventana y ven los lobos. Dice que también eso haya habido una transformación, que sería que el niño abrió los ojos. Las ventanas que se abren son los ojos que se abren y vio algo. Una nueva asociación del paciente identifica el árbol del sueño con el árbol de Navidad. Recuerda que tuvo el sueño poco antes de Nochebuena, que además era su cumpleaños. Niño excitado por la expectativa de los regalos, habría anticipado en el sueño esa escena, el árbol cargado de regalos. Pero esos regalos eran lobos amenazantes en el sueño. Entonces, el deseo, esa anticipación, se vuelve angustia. Freud supone que entre los deseos que animan el sueño estaba el de obtener una satisfacción sexual del padre. Y que ese precisamente fue el que reactivó la huella inconsciente de una escena más antigua en la que el niño habría visto a su padre proporcionando satisfacción sexual a otra persona, ¿no? Que era la madre. Así que reconstruye la escena primordial. Dice, hacia el 1 año y medio, enfermo de fiebre palúdica y durmiendo en la alcoba de los padres, el niño habría despertado durante la siesta en un caluroso día de verano y visto a sus padres en coitus a tergo, sobre la cama. Habría visto los genitales de ambos, comprendido que se trataba de una satisfacción y, sobre todo, habría recibido una prueba visual de la castración femenina, la herida de la que la chacha le habló más tarde.
esta escena habría quedado registrada inconscientemente y solo sería elaborada a posteriori cuando a los 4 años el sueño la actualiza bajo la forma de lobos, árbol, cuentos y miedo. Ahí es con el sueño, es donde aparecería la comprensión de aquella escena que había quedado inconsciente, no había dejado una primera huella, pero no tenía sentido para él. El sueño de los lobos sería entonces el punto de articulación entre el deseo pasivo de ser objeto sexual del padre, servirle al padre como la madre, el miedo a la castración, porque para ser como la madre habría de aceptar la pérdida del pene, que esa amenaza que me habían hecho pudiera ser real, y la consecuente represión de ese deseo, que se transforma en fobia, ¿no? Miedo al lobo, miedo al padre que le devora. Al despertarse aterrorizado, el niño se refugia en la niñera, huye del padre, simbólicamente, ¿no? La fobia al lobo sería una formación sustitutiva de ese deseo pasivo reprimido hacia el padre. La escena primordial, reactivada por el sueño, actúa patógenamente como si fuese un suceso reciente. Aunque fuera una cosa que hubiera pasado en su primer año, al ser reactivado ahora por ese sueño, al haber cobrado sentido ahora aquella escena, dice, tiene en él el efecto de un hecho que hubiera acontecido ahora, en este momento. Organiza la neurosis infantil alrededor del miedo al padre y del complejo de castración. Bueno. Y hasta ahí llegamos en esta clase. Si tenéis preguntas, comentarios, dudas. Es un caso de años condensado, ¿no? Condensado. Pensando en la escena primordial, ¿no? Que es algo que acontece a todo sujeto, que acontece. No importa que acontezca en la realidad, ¿no? Porque aquí lo trae como si hubiera acontecido en la realidad, pero en realidad es llegar al conocimiento de que para tenerme a mí, ¿no? Para tener al sujeto, los padres tuvieron que realizar el coito. Es la decepción del amor materno, ¿no? Mamá se fue con otro, papá, del primer amor, la decepción del primer amor. Sí, de hecho, más adelante va a decir que ni siquiera, porque hubiera podido ser también que hubiera visto a 2 animales cuando iba a ver las ovejitas, a 2 perritos, ¿no? Y que fueran blancos y como los padres llevaran un traje blanco, haber hecho también esa comprensión. Claro, pero sí, no importa. Que no importa. Llegar al conocimiento de esa... Que va a llegar, ¿no? Que puede ser por un libro, por una lectura de un artículo, así. Le va a llegar, porque está en el mundo y en el mundo te llega ese conocimiento. Vale. Que siempre no estaba pensando cómo fue leído Freud, ¿no? Porque realmente se peleó con todo el mundo y la teoría subsiste, ¿no? En el sentido de que hay una primera escena que no significa nada y pasa una segunda escena que le da significación, digamos, a esa primera, pero la primera es sin tocar siempre, ¿no? Esto me hace acordar a la primera huella anémica, donde dice no se puede regresar hasta ahí porque es inexistente, ¿no? Es decir, la primera siempre es caída,
se inscribe el recuerdo de la primera, no la primera, sino el recuerdo. Y el recuerdo es todo esto, ¿no?, que está diciendo. El recuerdo del recuerdo aquel primero, ¿no?, que no se sabe, porque puede ser real o puede ser fantaseado totalmente. Habla también de un origen que lo lleva a pensar en una herencia biológica como genética, porque dice que es en la fantasía primera, la fantasía primordial es la del coito, es la escena sexual en realidad, ¿no? Es claro, es el descubrimiento de la sexualidad, de la diferencia sexual. Claro, sí. Pero más allá de... es construcción, ¿no? La genealogía que pertenece a la historia de la evolución de la raza humana, ¿no? Y esa primera fantasía. Después queda como desvirtuado ese comienzo, esa causalidad, porque dice, esto es construcción. Y no me importa si es real o es fantasiado. Y abandona esa teoría de cómo se llama cuando es una herencia para atrás, o no sé cuánto. Filogenética o ontogenética. Ontogenética. Sí, ontogenética es de la especie, filogenética de la especie. Filogenética es de la especie. Bueno, que él llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta, decía, hasta sospechar una herencia ontogenética o filogenética. Pero después se va al método. Dice, todo es construcción. No me importa si es real o es fantasiado, ¿no? Pero es como una cuestión donde nos está diciendo que la sexualidad está en el origen. La pelea que tienen con Adler y con Jung es porque ellos no querían admitir que había una sexualidad infantil en estos momentos. En el momento de este caso, ¿no? Se pelea, ahí siguen otros caminos, ¿no? Pero porque no querían aceptar que todo pasa ahí, a pesar de que un niño de 1 año y medio no entiende, no sabe nada, pero son marcas que quedan inscriptas en lo inconsciente, que después va a venir una segunda etapa, como le gusta, ¿no?, la repetición, porque primero viene la fobia y después viene el delirio místico que hace el niño, ¿no? Pero siempre, ¿no? Una primera vez que hay que saltarla para encontrar la segunda vez. Y ahí está toda la teoría moderna del significante, ¿no? Un significante solo no significa nada, sino que es un significante para otro significante. Pero no, qué lectura eso también, porque acá está. Claro, además, ¿cuántas veces tiene que repetirse? Porque tiene varias escenas, ¿no? Porque está en la escena primera, ¿no?, la escena primordial, la seducción de la hermana, ¿no? El sueño, ¿no? Ya, sí, como mínimo, ¿no? Tiene más, ¿no? Luego las observaciones de los animales también, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero es todo para construir esa cuestión sexual, ¿no? De la diferencia, ¿no? El sueño es un sueño de angustia. Sí. Pero cómo la enmarcan, pone el marco de la ventana, qué es lo que se mueve, ¿no? Y después hay una fijeza que no se sabe de dónde, es la angustia primera, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy claro. Y que todo se va construyendo, por eso no hay... Hasta la neurosis del adulto, ¿no? Da sentido a la neurosis infantil también, que ahí también es primera escena, segunda escena. Claro. Siempre que hay una neurosis en el adulto ha habido una etapa de neurosis. Él sigue, ¿no? En la sexualidad infantil, después viene la pubertad y después viene la sexualidad adulta. Y siempre, ¿no? La sexualidad adulta tiene una base de sexualidad. Siempre juega a ese camino donde una cosa sola es un accidente. Tiene que volver a repetirse y ahí basa toda su teoría, ¿no? De lo reprimido que vuelve. Claro, lo que pasa es que ¿no? eso es así, es fundamental en la teoría porque eso nos permite pensar que es posible una transformación, en tanto que si llega otra escena, transforma todo lo anterior, ¿no? Quiero decir que es un aparato, o sea que la castración, el sujeto aparece, ¿no?, frente a cualquier cosa nueva que quiera iniciar, está ahí
como sujeto incompleto, que frente al otro que sabe, yo no sé, la anticipación y insuficiencia. Porque tiene tiempo el aparato, no es un dibujito. Claro, de no es espacial, es temporal, No es una eso es cosa fundamental. física. Eso es fundamental. Tiene el Hay tiempo. posibilidad de transformación. Primera escena, segunda escena, primera infantil, después adolescente, después mayor, ¿no? Es decir, hay tiempo, el psiquismo va gestionándose. Pero también, a mí con respecto a la escena o sea, el primordial que él, ¿no? Que si 3 meses, ¿no? Ya, Sí, también para no sé qué, no sé cuál. Pero me parece una manera magistral de señalar todo lo que acontece deja huella, independientemente, ¿no? Luego el significado ya va a depender del a posteriori, ¿no? Pero todo lo que entra en el aparato, Y claro, si no, ¿cómo se llama? si has leído, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Aunque luego no te acuerdes, ¿no? Pero da igual, has hecho esa Si lección. has leído, pero cada vez que uno lee un texto, como es otro lector, es otro Sí, lector. claro, sí. Digo que esta resignificación, Se ¿no? Que nos resignifica, permite. ¿no? Claro. Pero eso de que, bueno, pues que siempre, ¿no? Que no hay nada baladí, ¿no? Nada. Sí, pero Son lo de la espacialidad neurológica, ¿no? Que las Sí. cosas suceden en el lóbulo frontal o en el lóbulo No, eso- cambiado por la temporalidad No, freudiana, eso te permite que... Bueno, cuando hacen el nuevo mapa, los neurólogos ya se dieron cuenta de que no hay áreas ni nada. Y viste el nuevo mapa que está todo mezclado, ¿no? Y además hay tantas cosas. Ya salen de ahí. Pero hay una temporalidad en el aparato. Hay tiempo, el ser humano es tiempo. Claro, porque en realidad el aparato empieza todo cuando empiezas a hablar, hasta entonces no hay nada. ¿Eh? Es cada vez, ¿no? Se pone en juego esa temporalidad, ¿no? Y cada vez, claro, según lo Sobre lo que digas, es una vida otra vez. Exacto. Puede ir transformándose. Claro. Y está la relación con el otro. Desde el inicio está la relación. 1 año y 3 meses tenía cuando se acostaba en la cuna con los padres, no sé qué. Sin embargo, es con otro. La marca viene de fuera, de siempre, ¿no? sí, de otro. Sí. La entrada del lenguaje es porque hay otros seres hablantes. Inevitable. Tener al bebé de 3 meses en la cuna al lado de la cama, inevitable. Pero uno no se hace responsable de la historia del otro, ¿no? Él hará su historia y él dirá, después se verá en 30 años, cuando tenga los 30 y vaya a la consulta, ¿no? Ahí se verá. Bueno. Que pida el libro de reclamación. Claro, pero pasar de la idea de que el pasado determina el futuro es la posibilidad de transformación, ¿no? Porque digo que el sujeto viene, digamos un paso antes de la supervisión, viene echándole la culpa que la mamá le dijo, que el papá no le hizo, que no sé qué, al pasado de la situación actual, ¿no? Sí. Pero cuando empieza a pensar, primero que él es el gestor de su propia situación y que si se puede pensar siendo otro, puede salir de esa sobredeterminación de siempre ser el sufriente, el fracasado, el que fracasó en la investigación sexual infantil. Sí. Que es la posibilidad de pensar otro futuro, no, pues no es tanto la posibilidad de transformar el pasado, que fue, ¿no? Sino de pensar un futuro posible diferente para mí. Pero es que el pasado fue historia y la historia es interpretada, ¿no? Claro, siempre. El tiempo que usa, ese la preocupa. Claro. El tiempo es el tiempo de... No importa de El dónde viene el arreglo, paciente, importa dónde va. Claro, es otro tiempo, te la muestra acá, ¿no? Él se excusa, yo lo tuve leyendo, me divertía. Sí. Pide perdón siempre. Sí. Pone sus excusas, pone sus dudas en juego, ¿no? Pero no sé si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal. Se pelea con todo el mundo, pero sigue adelante. Él tiene una meta, ¿no? Tiene una teoría ya, un pensamiento, que es el pensamiento de él. No se deja desviar ahí, ¿no? Pero ya está todo ahí, toda la epistemología que vemos al principio de todo. Sí, Está, que por cierto, hablando de la epistemología,
Aquí tenemos el nuevo libro que acaba de llegar de imprenta, Aproximación a una teoría de la lectura, que es epistemología materialista para leer a Freud, o sea, para entender el tiempo del psicoanálisis, de ruptura, de trabajo, de sobredeterminación. Se ha impreso las clases de epistemología del doctor Menasa, se han recopilado e impreso en este nuevo libro, Aproximación a una teoría de la lectura. Se lo recomendamos a todos ustedes para poder leer a Freud bien posicionados. Y también ha llegado este nuevo libro, Ideas directivas para un congreso de sexualidad femenina. Son clases de Lacan, sobre un escrito de Lacan, clases impartidas por el doctor Menasa y Amelia Díez, y también han sido publicadas. Así que estamos de enhorabuena, estamos festejando este nuevo doble nacimiento de estos libros que para nosotros teóricamente son tan importantes. Todos los estudiantes de la escuela comenzamos estudiando epistemología, para que vamos a estar bien posicionados. Bueno, y para finalizar, invitarles, a continuación vamos a disfrutar de un recital de poesía de Miguel Hernández para acompañar al psicoanálisis. Ya saben que esto es una escuela de poesía y psicoanálisis, que si todavía no saben el porqué, quédense, ya van a ir entrando poco a poco en este conocimiento, en este área de conocimiento que es poesía y psicoanálisis, en este campo de trabajo. Y les invitamos a todos a participar del recital y a escuchar sus bellos poemas. En enero seguimos con la conferencia. En enero, sí, ahora durante el periodo de vacaciones nos vamos de vacaciones y en enero volvemos con Thomas Woodrow Wilson, otro caso clínico. El caso de Thomas Woodrow Wilson por Elena Trujillo, el 16 de enero a las 19 horas. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Seguimos ahora. Gracias. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis.